¿Qué tal, chicos? Gusto en saludarlo de nuevo. Bueno, hoy día vamos a ver lo que refiere el tercer tema, ¿sí? De lo que es el virreinato, ¿sí? Hemos visto ya lo que son las autoridades políticas, hemos visto algunas características también del virreinato, que fue cuáles fueron el tipo de sistema de gobierno que tuvieron los españoles aquí en el Perú. También hemos visto las funciones que cumplían cada instituciones, donde se encontraba, ¿sí? Si estaba en España, si estaba en el Perú, tenían diferentes nombres, recuérdalo. Pero ahora vamos a ver lo que es la sociedad. Y para ver la sociedad tenemos primero que definir o por lo menos saber cómo era esta sociedad, ¿sí? Bueno, para saber ello vamos a decir que la sociedad en el virreinato era clasista. Era de tipo clasista. Cuando te digo que era de tipo clasista, quiere decir que había una diferencia entre las clases sociales. ¿Ya? Diferencia entre las clases sociales. Diferencia entre las clases sociales. O sea, habían ricos, habían pobres, había una cierta población que era de una forma, tenía diferentes otras características que otras masas, otro sector de la población que existía en el virreinato. Sí, había una diferencia entre clases sociales, ¿ya? Clases sociales. Muy bien. Algo que también podemos decir es que esta sociedad era racista. Era racista. ¿Y por qué te digo que era racista? Claro, los españoles marginaban, ¿sí? Discriminaban de acuerdo al origen étnico. Si tú eras indígena, eras marginado. Si tú eras indígena, no tenías privilegios. Por ejemplo, ¿no? Lo de la clase indígena no podían acceder a la educación, que sí lo tenían los españoles. O sea, era clasista, era discriminadora este tipo de sociedad que vamos a encontrar en el virreinato. Eso ya lo vamos a ver también cada uno de ellos, ¿sí? Cómo eran tratados los diferentes sectores. Muy bien, era racista, diferencia entre clases por medio de las razas, habían castas, y también era discriminadora, ¿no? Tú no participas de esto, yo sí participo, tú no. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más podemos decir? Ya decimos, era elitista, ¿no? Profesor, ¿qué significa elitista? Era elitista. Elitista era el criterio que tomaban los españoles para poder sectorizar, dividir. ¿Y en qué se basaba este tipo de criterio? Bueno, el ser elitista quiere decir que te fijas mucho en el rol, en la función, en el cargo, ¿sí? En lo que puede ser en una sociedad. Ejemplo, un funcionario público, un criollo, que quizás era un corregidor, no se podía mezclar ¿con quién? Con un simple poblador, ¿no? O, por ejemplo, lo que era la familia del virrey no se podía mezclar, por ejemplo, con la familia de un cacique, por ejemplo, ¿sí? O sea, de acuerdo a la función que cumplías en la sociedad, el cargo que tenías en la sociedad, te van a dividir. Era elitista, ¿ya? Era elitista. Ahí está. Entonces concluimos que era de tipo clasista, diferencia de clases, era racista y discriminadora, y era elitista también, ¿no? O sea, era una sociedad muy, pero muy desigual. Había una desigualdad en esta sociedad virreinal. Claro, obviamente va a ser notorio por el poder que podían tener los españoles y lo que podían ser, lo que podían tener, lo que podían conseguir, las funciones o los privilegios que podía tener la otra población, que eran los indios. Muy bien, basado en ello, vamos a definir y vamos a poder ver lo que eran dos repúblicas, lo que te había mencionado, ¿no? Dividido por el lugar que viene y por la raza, por la etnia. En ese caso tenemos repúblicas en la sociedad. Lo dividimos así: el grupo de españoles y el grupo de indios, ¿sí? El grupo de españoles y el grupo de indios. Separados, no indígenas, lo que pertenecen tienen la descendencia o tienen una
ascendencia inca, que provienen, sus antepasados son incas, y lo que es el grupo de los españoles, que sus antepasados eran propiamente españoles. Ahí vamos a ver la diferencia que te había hablado, ¿no? Muy bien. Etnias, razas. En la República de Indios vamos a tener lo siguiente. Los indios se van a clasificar en dos. Tiene los indios nobles y también vas a tener los indios comunes. Y en los españoles tenías dos tipos, de acuerdo de dónde provenían y dónde habían nacido específicamente. Ejemplo, tenían los peninsulares, que eran los españoles, básicamente, que habían venido al Perú, pero que habían nacido ¿dónde? En España. Es decir, sí, eran españoles, pero que estaban en el Perú, pero que habían nacido en España. Peninsulares, por eso se llama peninsulares. Península, la península ibérica, España. Entonces, esos eran los señores peninsulares. Sí, estaban en el Perú, pero habían nacido allá. Pero había otro grupo que había nacido en el Perú, pero ellos eran hijos de padres españoles que habían venido a vivir al Perú. A ellos lo llamas criollos. Por eso yo he escuchado música criolla, yo he escuchado comida criolla. Posiblemente haya sido promovida o proviene de ellos. Ya saben entonces quiénes son los criollos. O quizás estaremos utilizando mal el término. Vamos a investigar eso también, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Españoles, criollos. Los criollos eran hijos de españoles que habían nacido en el Perú. Y los peninsulares eran españoles, ¿ya? Obviamente habían nacido en España, pero habían venido a radicar al Perú. Por ejemplo, el virrey era un peninsular, porque lo habían mandado de España acá al Perú. En cambio, el hijo del virrey, si había nacido aquí, era un criollo. Oiga, tenía su descendencia y era plenamente español por la raza que tenían sus padres, ¿sí? Pero habían nacido aquí. Estos criollos no se hacían llamar peruanos, pero tampoco eran españoles. Entonces, ¿cómo se llamaban ellos? Bueno, ellos se hacían llamar, te doy un dato, españoles americanos. No habían nacido en España, no eran españoles, pero tampoco es que eran peruanos plenamente. Simplemente su papá por algunos, o sus padres por algún motivo, tuvieron que tenerlo, ya dieron a su madre, dio a luz aquí en el Perú, ¿sí? Entonces se llamaban españoles americanos. Sí, eran un poquito resentidos. No aceptaban que eran peruanos en realidad. Claro, aquella persona que nace en un país toma la nacionalidad de ese país, ¿cierto? Sí, pero ellos no se querían llamar o denominar peruanos, sino yo soy español americano. Un poco de ahí lo que es el complejismo, ¿no? Eran acomplejados, el acomplejismo, ¿no? No querían reconocer lo que eran, trataban de ser otras personas. La complejidad, el acomplejamiento. Ahí está. Muy bien, ahora, estos nobles, vayamos acá, indios, vamos a ver. Esos señores tenían ciertas características. Vamos a poner rapidito, y eso lo tienes en tu ficha. Los indios nobles provenían de las panacas reales. Por eso que son panacas reales. Familias reales incas. Profesor, entonces ellos eran familias del Inca. Claro, ellos eran familia de Inca, eran familia noble, era la nobleza inca. Esos señores no fueron tan maltratados como se podría haber pensado. Ojo, la clase que sí fue sometida, explotada, esclavizada, martirizada, fueron los indios comunes. Los indios comunes. Eso se llama masa indígena. Era la masa indígena. ¿Sí? Era la masa indígena, pues claro. Eran todos los pobladores comunes que no pertenecían a la nobleza. Por ejemplo, era lo que pertenecían al Ayllu, los Satunrunas, los Yanaconas. También tienen los Mitimaes, los Mitmas, ¿sí?
Ellos, lo que todos provenían de la clase común, de los ayllus, un poblador común y corriente. Ellos sí fueron que sometidos, explotados, los mandaron a las minas, trabajaron en las minas mineras, trabajo de las minas. Algunos fueron a los obrajes, que eran centros textiles. Otros también sirvieron como servidumbre, yanaconas, ¿no? Los yanaconas eran servidores perpetuos de la realeza, ¿no? En la clase doméstica, en lo que eran las actividades domésticas, las funciones en la casa. Eso no hay yanaconas. Los españoles vinieron y los agarraron a ellos también. Sí, vas a seguir cumpliendo esa función, pero ahora para mí, ya no para ellos. O sea, los nobles sí perdieron algunos privilegios, pero ojo, ellos no eran obligados a trabajar en la mina minera. Obviamente tenían dinero, pues, ¿no? Tenían riqueza. Entonces, para no ir a trabajar, ¿ellos qué hacían? Simple, pagaban para no ir a la mina minera. Simple, muy bien, ¿no? Ellos podían ser comerciantes, se dedicaban al comercio, a vender sus artesanías. Pequeños comerciantes, ¿eh? No grandes, ojo, pequeños comerciantes. Diferencia, mira acá. Mientras que los nobles, aquellos indios que provenían de la nobleza inca, sí recibían educación. Era una educación básica, simplemente para ayudar a las autoridades, por ejemplo, a sacar cuentas, a poder administrar. Porque, ojo, los indios nobles que sí asumieron cargos públicos, ellos sí sirvieron de intermediarios entre la población común y las autoridades virreinales. Por ejemplo, el corregidor. Eso también ya lo hemos visto, ¿sí o no? Muy bien. Ellos sí, ¿eh? Los caciques, ¿no? Por ejemplo, los caciques. Tupac Amaru era un indio noble. Claro. Recibió educación, le enseñaron el español, le enseñaron a sacar cuentas. Porque era lo que necesitaba nada más, ¿no? Sus hijos también podían participar de la educación, ojo. Era una educación muy básica, pero sí, por lo menos iban a los colegios de caciques, pues. Muy bien. Y por último, los comunes, indios comunes, ellos no recibían educación. A ellos no los educaban, a ellos lo adoctrinaban. ¿Qué es adoctrinamiento? Bueno, adoctrinamiento es educarte, enseñarte la religión cristiana. Eso es lo que sí hicieron estos señores. Los educaron en la educación cristiana. O sea, le ofrecieron o le brindaron la catequesis, ¿no? ¿Sabes lo que es una catequesis, cierto? ¿No? Cuando vas a primera comunión te preparan para dar el sacramento. Bueno, ellos también hicieron lo mismo. ¿Pero se daban sacramento? Probablemente lo bautizaban. Probablemente, ¿sí? Muy bien, ahí está la diferencia entre nobles, indios comunes. Eso ya que no te lo explico en la próxima clase, ¿sí? Pero básicamente es la parte que nos tocaba, la sociedad y la república indio, las dos repúblicas, ¿no? En conclusión, la clase era las dos repúblicas. Dos repúblicas. Ya sabemos cuáles eran esas dos repúblicas entonces. La república de indios y la república de españoles. ¿En cuánto se dividía? Bueno, los indios eran los indios nobles, indios comunes. Los españoles, peninsulares y criollos. ¿Sí? Criollos. Ahí está. Muy bien, chicos, eso sería todo. Espero que te haya servido un poquito, o te pueda servir esta breve explicación. Lo puedas complementar con tu ficha. Agarra tu libro, lee, corrobora, contrasta la información del video, de tu ficha y de tu libro. Y si puedes investigar más, mucho mejor. Sería estupendo. Muy bien, eso sería todo. Hasta la próxima.